Terminamos los vídeos dedicados al estudio de límites relacionando conceptos de asíntotas con parámetros importantes en la gráfica de funciones. En este vídeo vamos a presentar en la parte superior una serie de términos teóricos relacionados con la gráfica de funciones y en la parte inferior veremos la gráfica de 4 funciones concretas para poner en práctica los conceptos teóricos de arriba. Las dos primeras frases nos hablan del concepto de extremo absoluto. Los extremos absolutos pueden ser los máximos absolutos o los mínimos absolutos. ¿Cuándo aparece dentro de un intervalo un valor que es el máximo absoluto? Cuando su imagen es la más grande posible de la función dentro de ese intervalo. ¿Cuándo aparece dentro de un intervalo un valor x sub 0 que es un mínimo absoluto? Cuando su imagen es la más pequeña de la función dentro de ese intervalo. Máximo y mínimo absoluto dan lugar al concepto general de extremo absoluto. Después tenemos 4 frases muy parecidas para hablar de cuando la función es creciente y decreciente. Si vemos una gráfica, si la función va hacia arriba será creciente y si la función va hacia abajo es decreciente. Pero vamos a añadir un adjetivo concreto que es el de estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Aquí tienen la diferencia. Consideramos un intervalo AB y cualquier pareja de puntos x1 y x2 dentro de ese intervalo. Si x1 es menor que x2 y la imagen de x1 es menor o igual que la imagen de x2, la función es creciente. Eso ocurre cuando una función crece o se mantiene horizontal, se mantiene constante dentro del intervalo. Pero si este signo igual que aparece aquí en la desigualdad lo quitamos, tendremos una desigualdad estricta. Y en ese caso diremos que la función es estrictamente creciente. Es decir, si la función siempre crece sin mantenerse nunca en ningún tramo horizontal, será estrictamente creciente. Si ahora decimos que para cualquier pareja de valores x1, x2 dentro del intervalo, si x1 es menor que x2, se cumple que la imagen de x1 es mayor o igual que la imagen de x2, diremos que la función es decreciente. Es decir, la función va hacia abajo y puede tener tramos en que se mantenga horizontal, se mantenga constante. Pero si este signo igual de aquí lo quitamos, tendremos una desigualdad estricta y diremos que es estrictamente decreciente. Es decir, la función siempre decrece sin tener tramos horizontales. Por último, unos conceptos que posiblemente en secundaria ya hemos trabajado a nivel cualitativo. Cuando la gráfica tiene esta forma, diremos que su curvatura es convexa en el intervalo correspondiente. Y cuando tiene esta otra, de parábola invertida, diremos que su curvatura es cóncava dentro del intervalo. Si hay un punto donde se produzca un cambio de curvatura y ese punto pertenece al dominio, diremos que es un punto de inflexión. Todo esto es para estudiar cualitativamente una gráfica, es decir, si me dan la gráfica yo podré entenderla. Hasta que no sepamos derivar, no podemos aplicar ecuaciones para realizar todo este estudio completo. Pues bien, aquí tengo 4 funciones, las dos primeras son muy sencillas, un polinomio, y la tercera y la cuarta se complica un poco más. Para aplicar los conceptos de arriba, pues viendo la gráfica. Parábola archiconocida f de x igual a x al cuadrado. En el recuadro verde vienen los conceptos relacionados con la teoría de arriba. El punto 0, 0 es la imagen más pequeña posible, por lo tanto es un mínimo absoluto. De menos infinito hasta 0 la función es estrictamente decreciente. De 0 más infinito la función es estrictamente creciente y por la forma de la función es convexa en todo su dominio. Aquí en el recuadro verde tenéis toda la información relacionada con los conceptos que hemos definido anteriormente. Si ahora mostramos un polinomio de grado 3, por ejemplo, x al cubo, en esta función en todo su dominio no hay ni máximo ni mínimo absoluto, es decir, no hay ningún valor que tenga la imagen más grande o la imagen más pequeña. Es una función que siempre está creciendo, siempre crece, por lo tanto es estrictamente creciente. Desde menos infinito hasta 0, como viene el recuadro naranja, es cóncava su curvatura. Desde 0 hasta más infinito es convexa. Y como justo en x igual a 0 hay un cambio de curvatura, diremos que en x igual a 0 tenemos el punto de inflexión. El punto en el que la función pasa de cóncava a convexa. Una hipérbola, 1 partido x, eso es una hipérbola, o un ejemplo de hipérbola, tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y una asíntota horizontal en y igual a 0.
¿Por qué aparece la asíntota vertical en x igual a 0? Porque x igual a 0 no pertenece al dominio y es el punto que anula el denominador. Ya sabemos que los valores que anulan al denominador son los candidatos a asíntotas verticales. Esta función la podemos definir en dos tramos o dividir en dos tramos, desde menos infinito hasta 0 abierto y desde 0 a más infinito. Desde menos infinito hasta 0 la función es estrictamente decreciente y cóncava. Y desde 0 más infinito, la función sigue siendo estrictamente decreciente, pero sería convexa. Fijaros que aunque hay un cambio de curvatura alrededor de 0, es decir, a la izquierda de 0 es cóncava y a la derecha de 0 es convexa, no podemos decir que en x igual a 0 haya un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque x igual a 0 no pertenece al dominio, es una asíntota vertical. Para que un punto de inflexión exista, además del cambio de curvatura, tiene que pertenecer al dominio de la función. Y finalmente decimos que en y igual a 0, que es el eje horizontal, hay una asíntota horizontal. Tanto cuando x va a menos infinito como cuando x va a más infinito, la gráfica se pega tanto como queramos a la asíntota pero sin llegar a cortarla. Último ejemplo, cociente de polinomios, donde ahora el grado del numerador supera en una unidad el grado del denominador. Tendremos en consecuencia un cociente con asíntota oblicua, x cuadrado partido x menos 1. Nuevamente aparece una asíntota vertical porque se anula el denominador. Ahora el denominador se anula en x igual a 1. Por lo tanto, en x igual a 1, esta raya vertical verde discontinua va a ser la asíntota vertical. Podemos dividir nuestro estudio en dos tramos, a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. A la izquierda de 1, la función alcanza un máximo absoluto en el punto 0, 0. Es decir, cuando x va desde menos infinito hasta 1 abierto, la imagen más grande ocurre cuando x vale 0. Y a la derecha de 1, cuando estudio desde 1 hasta más infinito, la función alcanza un mínimo absoluto cuando x vale 2 y ese mínimo absoluto vale 4. Tenemos máximo absoluto a la izquierda de 1, mínimo absoluto a la derecha de 1. Además, a la izquierda de 1, la función tiene forma cóncava y a la derecha de 1, la función tiene forma convexa. A la izquierda de 1 podemos dividir el crecimiento en dos partes. Desde menos infinito hasta 0 la función es estrictamente creciente y desde 0 hasta 1 la función es estrictamente decreciente. Y a la derecha de 1 podemos otra vez dividir dos partes. Desde 1 hasta 2 la función es estrictamente decreciente, desde 2 hasta más infinito la función es estrictamente creciente. Toda esta información la tenéis aquí en este recuadro rosa. Finalmente, indicar el asunto de las asíntotas. En x igual a 1, ya lo hemos dicho, que es el valor que anula el denominador, y la recta igual a x más 1, una recta con pendiente no nula, será la asíntota oblicua. La función, tanto cuando va a menos infinito la x como cuando va a más infinito, se pega a la asíntota sin llegar a cortarla. Con esto hemos terminado todos los vídeos relacionados con el concepto de límite y cerramos el tema de funciones y límites de primero de bachillerato. Lo que nos queda es seguir practicando con ejercicios de mayor complejidad, pero la teoría y buena parte de los ejercicios ya están vistos. Así que a seguir trabajando, dándole duro a las mates y un abrazo para todos.